El mundo en el que vivimos está lleno de maravillas, pero también de sombras que escapan a toda lógica. A lo largo de la historia, ciertos lugares, eventos y seres han desafiado nuestra comprensión, dejando tras de sí un eco de preguntas sin respuesta. Desde vastas extensiones de océano donde todo desaparece sin dejar rastro, hasta rostros que emergen de la piedra clamando ser vistos, el misterio se ha convertido en una constante que acompaña a la humanidad. Hoy, en este viaje de lo inexplicable, nos sumergiremos en 5 de los enigmas sobrenaturales más famosos que aún hoy atormentan a investigadores, escépticos y creyentes por igual. Cada uno guarda secretos profundos que resisten las teorías racionales, como si la propia realidad se negase a revelar toda su verdad. ¿Son advertencias? ¿Son fallos en nuestra percepción? ¿O acaso son puertas hacia algo mucho más grande y aterrador de lo que nos atrevemos a imaginar? Acomódate, respira hondo y prepárate para adentrarte en el corazón de lo desconocido. Porque cuando la ciencia no tiene respuestas, lo único que queda es el asombro y el estremecimiento. Comencemos este recorrido por el lado más oscuro y fascinante de nuestro mundo. En el inmenso océano Atlántico, existe una región que ha inspirado miedo, fascinación y teorías de todo tipo durante décadas: el Triángulo de las Bermudas. Este espacio imaginario, cuyos vértices unen a Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, cubre aproximadamente 1,5 millones de kilómetros cuadrados de mar embravecido y cielo impredecible. Desde mediados del siglo XX, las desapariciones de barcos, aviones y personas en esta zona han sembrado una inquietud tan profunda que hoy el Triángulo es sinónimo de misterio en todo el mundo. La primera gran alarma pública sobre el Triángulo de las Bermudas se encendió en diciembre de 1945, cuando el vuelo 19, una escuadra de 5 bombarderos Avenger de la Marina de los Estados Unidos, despegó de Fort Lauderdale para un ejercicio de entrenamiento. Todo comenzó con reportes de instrumentos que fallaban, brújulas que giraban erráticamente y pilotos confundidos, incapaces de reconocer la geografía bajo sus alas. Uno tras otro, sus transmisiones se volvieron caóticas hasta que finalmente se extinguieron en el éter. Ninguno de los aviones fue encontrado, ni tampoco el hidroavión de rescate que fue enviado en su búsqueda y también desapareció. Pero el vuelo 19 fue solo el comienzo de un catálogo desconcertante de eventos. Entre 1948 y 1960 se registraron múltiples desapariciones de aeronaves comerciales, como el Star Tiger y el Star Ariel, ambos aviones de British South American Airways que se desvanecieron sin emitir señal de auxilio. Además, barcos de todo tipo, desde cargueros hasta yates privados, simplemente dejaron de existir en los registros humanos, como si un velo invisible se los hubiese tragado. ¿Qué sucede realmente en el Triángulo de las Bermudas? Las teorías, como era de esperarse, son tan numerosas como extraordinarias. Para algunos científicos, todo se reduce a condiciones naturales. Se habla de corrientes oceánicas particularmente fuertes, de tormentas repentinas que pueden tumbar embarcaciones sin previo aviso y de bancos de gas metano liberándose del lecho marino, reduciendo la densidad del agua y provocando que barcos enteros se hundan en segundos. Sin embargo, hay detalles que se resisten a estas explicaciones. Testigos que han sobrevivido a incidentes reportan extrañas nieblas verdes, luces sin fuente visible y perturbaciones en los sistemas de navegación mucho antes de perderse en la vastedad del océano. Estas anomalías llevaron a otros investigadores a proponer hipótesis más inquietantes: portales interdimensionales, interferencia extraterrestre o experimentos militares secretos que alteran el tejido del espacio-tiempo. Una teoría particularmente popular involucra la existencia de un vórtice magnético gigantesco en la zona, capaz de alterar la gravedad y el tiempo. Esta idea se alimentó de reportes de pilotos que aseguraban haber visto sus relojes alterarse o sus instrumentos girar sin control. En algunos casos, aviones desaparecidos durante horas reaparecían en sus destinos sin que la tripulación tuviera conciencia de haber estado fuera de curso o de haber perdido tiempo alguno. Otros investigadores sostienen que el Triángulo de las Bermudas podría ser uno de los llamados vórtices de energía
distribuidos por el planeta, similares a las teorías que rodean a lugares como las líneas de Nazca en Perú o el monumento de Stonehenge en Inglaterra. Estos vórtices, según las creencias, serían puntos donde la energía terrestre es anómala, produciendo fenómenos inexplicables que afectan tanto a la materia como a la mente humana. El aspecto más aterrador es que no existe un patrón claro en las desapariciones. Barcos modernos equipados con tecnología de punta se han perdido igual que antiguos navíos de vela. Aviones con comunicaciones constantes han dejado de transmitir en medio de vuelos rutinarios. Algunos objetos han sido encontrados abandonados, flotando sin tripulación, como si las personas hubieran desaparecido en pleno acto de navegación. Uno de los casos más escalofriantes es el del carguero SS Cotopaxi, desaparecido en 1915. Durante más de un siglo su paradero fue un misterio, alimentando leyendas de viajes fantasmales. En un giro propio de una novela de horror, los restos del Cotopaxi fueron encontrados en 2015 cerca de las costas cubanas, pero con detalles desconcertantes. Su estructura no mostraba el deterioro esperado, y los pocos objetos encontrados en su interior parecían prácticamente intactos, como si no hubiese pasado el tiempo. ¿Podría el Triángulo de las Bermudas ser una ventana a otra dimensión? ¿O acaso un vestigio de una tecnología olvidada, como algunos sugieren respecto a los restos de la legendaria Atlántida? Aunque la ciencia se empeña en encontrar explicaciones lógicas, cada año sigue sumando historias que escapan a todo razonamiento. Hoy, gracias a las rutas aéreas y marítimas controladas por GPS y satélites, las desapariciones han disminuido, pero no han desaparecido por completo. En el 2019, el carguero chileno Villa de Pitanzo reportó extrañas alteraciones en su navegación al pasar por las cercanías del Triángulo, aunque logró sobrevivir al fenómeno. Su capitán, entrevistado posteriormente, describió haber visto una neblina espesa de color azul eléctrico que envolvió la nave, acompañada de un fuerte zumbido que les hizo perder momentáneamente el control. El Triángulo de las Bermudas sigue siendo un enigma vivo, una zona donde la lógica parece quebrarse, donde la naturaleza exhibe su lado más feroz, o donde quizás algo mucho más antiguo y desconocido vigila silenciosamente. Lo que está claro es que mientras haya océano, mientras haya viajantes valientes y curiosos dispuestos a desafiar lo imposible, las historias de desapariciones, luces extrañas y viajes al olvido seguirán alimentando el mito. En el fondo, el Triángulo de las Bermudas nos recuerda algo profundo: que el planeta que habitamos todavía guarda secretos que nos miran desde la oscuridad, secretos que esperan pacientemente ser revelados o nunca entendidos. En el corazón de West Virginia, un territorio de densos bosques, ríos serpenteantes y colinas nebulosas, se esconde una de las leyendas más inquietantes de la historia moderna, la del hombre polilla, también conocido como Mothman. Esta criatura ha sido descrita como un ser humanoide de grandes alas, ojos rojos incandescentes y una altura que superaría los 2 metros, envuelto en un halo de misterio y terror. La primera aparición documentada del hombre polilla se remonta a mediados de noviembre de 1966. Dos parejas jóvenes, Roger y Linda Scarberry, y Steve y Mary Mallette, transitaban en automóvil por la antigua planta de TNT, una instalación militar abandonada cerca de Point Pleasant, cuando divisaron una figura gigantesca junto a la carretera. Según sus testimonios, el ser poseía alas enormes que se abrían de forma escalofriante, y cuando se posó frente al vehículo, sus ojos brillaron como carbones encendidos bajo el resplandor de los faros. Asustados, los 4 aceleraron para huir, pero el ser voló detrás de ellos, persiguiéndolos hasta las afueras de la ciudad. Aterrados, se dirigieron a la comisaría local para relatar su experiencia. No fueron tomados a la ligera. En los días siguientes, más de 100 personas reportaron encuentros similares en los alrededores. Cada relato reforzaba el terror. Algunos afirmaban haber visto al hombre polilla posado en los techos de sus casas, otros aseguraban que revoloteaba sobre los campos al anochecer. Sus apariciones parecían estar acompañadas de una sensación profunda de angustia, como si la mera visión de la criatura desencadenara premoniciones de tragedia inminente.
Uno de los elementos más desconcertantes del caso fue la aparición de luces extrañas en el cielo. Testigos de Point Pleasant afirmaron haber observado esferas luminosas suspendidas en el firmamento, en patrones erráticos, como si buscaran algo. ¿Era el hombre polilla un ente sobrenatural o un explorador de otra dimensión? Las especulaciones no se hicieron esperar. Las cosas llegaron a un clímax trágico el 15 de diciembre de 1967, cuando el Puente de Plata, una estructura de más de 4 décadas que conectaba Point Pleasant con Gallipolis, Ohio, colapsó repentinamente durante la hora pico navideña. 46 personas perdieron la vida cuando el puente se derrumbó en las gélidas aguas del río Ohio. Lo perturbador fue que, en los días previos a la tragedia, varios habitantes afirmaron haber visto al hombre polilla rondando el puente. Algunos testimonios aseguraban haberlo observado posado en las vigas o volando cerca del lugar. Tras el desastre, las apariciones del ser disminuyeron de manera abrupta, como si su propósito se hubiese cumplido o su advertencia hubiese sido ignorada. Muchos investigadores paranormales interpretaron al hombre polilla como un heraldo de desastres, una entidad que no causaba tragedias, sino que las anunciaba. Para otros, era un ser interdimensional accidentalmente atrapado en nuestra realidad, incapaz de comunicarse salvo a través de señales de terror y presentimientos oscuros. En los años posteriores, se tejieron diversas teorías en torno al hombre polilla. Algunos sostuvieron que no era más que una gran grulla canadiense, una especie que, debido a mutaciones o contaminación proveniente de la planta de TNT, habría desarrollado un comportamiento anómalo. Sin embargo, la envergadura, la velocidad y los rasgos descritos no concordaban del todo con ninguna especie conocida de ave. Otros optaron por hipótesis aún más radicales. ¿Y si el hombre polilla era un experimento militar fallido? Una criatura nacida en los laboratorios secretos de la antigua base militar cercana. La planta de TNT, tras la Segunda Guerra Mundial, fue utilizada para almacenaje de armas químicas y muchos creen que sustancias tóxicas podrían haber generado mutaciones impensables. A medida que el mito se expandía, Point Pleasant se convirtió en epicentro de peregrinajes de curiosos, investigadores de lo paranormal y medios de comunicación. La figura del hombre polilla pasó de ser un terror local a un ícono de la cultura sobrenatural a nivel mundial. Se han escrito decenas de libros, rodado películas como The Mothman Prophecies, protagonizada por Richard Gere, y cada año se celebra en Point Pleasant un festival dedicado exclusivamente a la criatura. Una de las características más fascinantes del fenómeno fue su capacidad de cruzar fronteras. Relatos similares sobre seres alados con ojos brillantes emergieron en lugares tan distantes como México, Rusia, Inglaterra e incluso Japón. Cada historia parecía girar en torno a eventos trágicos, accidentes mineros, derrumbes, catástrofes naturales. El patrón era alarmante. El hombre polilla aparecía antes del desastre como un lúgubre centinela. En este contexto surgió la inquietante pregunta: ¿existen seres que presagian la desgracia? ¿Entidades cuyas manifestaciones son advertencias del destino? ¿O acaso la visión del hombre polilla es una proyección de nuestra propia angustia colectiva frente a lo inevitable? La ciencia, por su parte, ha intentado explicar el fenómeno como un caso masivo de histeria colectiva, exacerbada por el miedo, la sugestión y la propagación de rumores en una comunidad pequeña. Según esta perspectiva, una vez que se instaló la idea de un ser alado en la mente pública, cada sombra, cada ave nocturna o figura imprecisa en la niebla fue reinterpretada como una aparición sobrenatural. Sin embargo, los testigos insisten. Lo que vieron no era producto de su imaginación. Describen encuentros físicos, sensaciones de ser observados, terrores nocturnos y, en algunos casos, incluso pérdidas de tiempo inexplicables. Más allá de explicaciones científicas o paranormales, el hombre polilla representa algo profundamente humano: el miedo a lo desconocido, la necesidad de darle forma a las fuerzas invisibles que nos afectan. En épocas de incertidumbre o peligro, los mitos cobran vida, como un espejo distorsionado de nuestras propias ansiedades. Hoy, en Point Pleasant, una estatua metálica del hombre polilla se alza en la plaza principal. Sus alas están extendidas, sus ojos de acero rojo vigilan a los visitantes. A su alrededor,
Tiendas venden camisetas, tazas y todo tipo de recuerdos con la figura del ser alado. La criatura que una vez sembró pavor se ha convertido en un símbolo de resiliencia y misterio. Sin embargo, para aquellos que han sentido su presencia, que han visto las alas oscuras desplegarse bajo la luna o los ojos rojos parpadear en la niebla, el hombre polilla sigue siendo algo más que una leyenda comercial. Sigue siendo un susurro en la noche, una advertencia olvidada, un recordatorio de que, en los pliegues ocultos de nuestro mundo, habitan cosas que no entendemos. Quizá, cuando la niebla vuelva a cubrir los caminos de West Virginia y los vientos soplen con un lamento extraño, alguien más vea una sombra enorme elevarse entre los árboles. Y entonces recordarán, el hombre polilla nunca se fue realmente. Solo espera pacientemente a ser visto de nuevo. A los pies del majestuoso monte Fuji, en Japón, se extiende un bosque que no solo es célebre por su belleza natural, sino también por su sombría reputación. Aokigahara, conocido como el mar de árboles, es un lugar tan denso y silencioso que incluso la luz del sol lucha por atravesar el espeso dosel de ramas. Sin embargo, lo que realmente lo distingue no es su frondosidad, sino el halo de misterio y tragedia que lo envuelve. Desde tiempos antiguos, Aokigahara ha estado vinculado a historias de espíritus atormentados, fenómenos inexplicables y desapariciones. Las leyendas japonesas aseguran que el bosque está habitado por los yurei, espíritus de aquellos que murieron cargados de dolor o ira, incapaces de encontrar descanso. Se dice que sus lamentos flotan entre los árboles, perdidos en un laberinto de raíces y sombras. La fama oscura del bosque se consolidó en la era moderna al convertirse en un sitio tristemente conocido por los actos de suicidio. Cada año, las autoridades japonesas encuentran allí numerosos cuerpos, pese a los esfuerzos constantes por disuadir a quienes acuden con intenciones fatales. Carteles en japonés adornan las entradas, rogando a los visitantes que reconsideren su decisión y busquen ayuda. Sin embargo, el magnetismo sombrío del bosque parece ejercer una atracción difícil de explicar. ¿Qué impulsa a tantas personas a Aokigahara? ¿Por qué este lugar, entre todos los posibles, se convirtió en el epicentro de tanta desesperación? La respuesta podría residir en la historia misma de Japón y su relación con la muerte, la naturaleza y el espíritu humano. Durante los siglos pasados, especialmente en épocas de hambrunas extremas, existía la práctica del ubasute, una leyenda según la cual los ancianos o enfermos eran abandonados en lugares remotos, como bosques o montañas para morir, aligerando así la carga de sus familias. Aunque los historiadores debaten sobre la veracidad de esta práctica, la idea de abandonar a los seres queridos en los confines de la naturaleza impregnó la cultura japonesa y encontró eco en Aokigahara. Además, Aokigahara aparece mencionado en literatura japonesa como en la novela Kuroi Yukai, Mar Negro de Árboles, de Seicho Matsumoto, donde se describe el bosque como un escenario ideal para poner fin a la vida. Esta obra, publicada en 1960, popularizó aún más la imagen lúgubre del lugar. Quienes han explorado el bosque reportan fenómenos inquietantes. Algunos aseguran haber sentido la presencia de seres invisibles que los observaban. Otros hablan de sus brújulas enloqueciendo, girando erráticamente debido a las concentraciones magnéticas inusuales del subsuelo volcánico, haciendo que incluso los más experimentados exploradores pierdan la orientación. Uno de los relatos más perturbadores proviene de excursionistas que dicen haber escuchado susurros en la brisa, voces que los llamaban por su nombre o los incitaban a adentrarse más en la espesura. Hay quienes afirman que los caminos conocidos parecen cambiar tras cada paso, como si el bosque mismo tuviera voluntad y buscara extraviar a sus visitantes. A medida que uno se adentra en Aokigahara, la sensación de soledad se intensifica. El musgo cubre el suelo, amortiguando los sonidos. No hay pájaros cantando, ni insectos zumbando, solo el crujido ocasional de una rama bajo los pies. Muchos describen la atmósfera como antinaturalmente silenciosa, un vacío auditivo que magnifica cualquier pensamiento oscuro. A pesar de su fama siniestra, el bosque no es inherentemente maligno. A nivel ecológico, es un lugar de vida vibrante
hogar de numerosas especies de árboles y plantas endémicas. Pero para aquellos que llegan con el corazón herido, Aokigahara parece ofrecer una última tregua, un abrazo indiferente de la naturaleza misma. Las autoridades realizan patrullajes regulares, y los voluntarios recorren el bosque en busca de personas perdidas o en peligro. Algunos caminos principales están delimitados con cuerdas y cintas para evitar que los excursionistas se adentren demasiado. A pesar de ello, es común encontrar objetos personales, cartas de despedida y, en ocasiones, refugios improvisados entre los árboles. Los exploradores más osados han encontrado áreas del bosque donde la atmósfera se torna casi irrespirable, no por falta de oxígeno, sino por la carga emocional palpable en el aire. Fotografías polvorientas, juguetes rotos, zapatos solitarios, cada vestigio cuenta una historia inconclusa. Un fenómeno curioso es la existencia de las llamadas cintas de vida. Personas que cambian de opinión sobre su destino, o incluso aquellos que planean su final, atan largas cintas de colores desde los árboles cerca de la entrada hasta sus posiciones más internas, como un rastro para encontrar el camino de regreso, si deciden hacerlo. Más allá del componente emocional, Aokigahara ha alimentado teorías sobrenaturales que sugieren que el bosque es un vórtice espiritual, un punto de intersección donde las energías de los vivos y los muertos convergen de manera intensa. Los expertos en lo paranormal creen que lugares así pueden amplificar las emociones humanas, especialmente las más oscuras, y potenciar la percepción de presencias invisibles. Para otros, más escépticos, el efecto es puramente psicológico. La sugestión de estar en un lugar asociado con la muerte, combinado con el aislamiento y el silencio, desencadena alucinaciones auditivas y visuales. De cualquier manera, Aokigahara sigue siendo un espejo de la condición humana. Un lugar donde la belleza y el terror se funden, donde el susurro del viento entre los árboles puede ser interpretado como un llamado a la reflexión, o como el último lamento de quienes no encontraron otra salida. Es imposible caminar entre sus senderos sin sentir el peso de todas las almas que alguna vez lo cruzaron. Cada piedra cubierta de musgo, cada tronco torcido, cada sombra que se desliza entre los árboles parece cargar con siglos de tristeza y anhelo. Hoy en día, el gobierno japonés trabaja para cambiar la narrativa del bosque. Se promueven excursiones guiadas que destacan su riqueza ecológica, su biodiversidad y su conexión histórica con la veneración de la naturaleza. En muchos sentidos, Aokigahara se ha convertido en un símbolo de la necesidad de hablar abiertamente sobre la salud mental, un llamado urgente a enfrentar los tabúes aún presentes en la sociedad. No obstante, para quienes conocen sus historias más oscuras, Aokigahara permanecerá como un recordatorio silente de las fronteras frágiles entre la vida y la muerte. Un lugar donde el susurro de los árboles puede ser interpretado como una advertencia o como una plegaria, dependiendo de quien escuche. Y así, en la inmensa sombra del monte Fuji, el mar de árboles continúa su existencia misteriosa, guardando los secretos de aquellos que allí buscaron su final y de aquellos que de alguna manera aún vagan entre sus senderos invisibles. En pleno corazón de Los Ángeles se alza una edificación cuya fachada no revela los oscuros secretos que esconde en su interior. El Hotel Cecil, inaugurado en el año 1927, nació con la intención de ser un refugio para viajeros de negocios y turistas que llegaban a la ciudad de las estrellas. Sin embargo, la historia tomó un rumbo completamente distinto, y con el paso de las décadas, el Hotel Cecil se ganó una reputación tan siniestra que aún hoy, casi 100 años después, su nombre provoca escalofríos. Desde sus primeros años, la mala fortuna parecía haber echado raíces en el hotel. Tras el colapso económico de 1929, conocido como la Gran Depresión, el vecindario donde se encontraba el Cecil, llamado Skid Row, se convirtió en un refugio para la pobreza, la criminalidad y la desesperanza. El esplendor prometido fue rápidamente sustituido por un paisaje de almas rotas y peligros constantes. Los registros históricos hablan de decenas de suicidios cometidos dentro del edificio. Hombres y mujeres que, abatidos por la miseria, eligieron el Cecil como escenario de su último acto.
Algunos saltaron desde las ventanas de los pisos más altos, mientras que otros se quitaron la vida en el interior de sus habitaciones. Esta serie de tragedias dio origen al apodo informal de The Suicide Hotel o el Hotel de los Suicidios. Pero los horrores del Hotel Cecil no se limitaron a las muertes autoinducidas. En la década de 1980, el infame asesino en serie Richard Ramírez, conocido como el acosador nocturno, residió temporalmente en una de sus habitaciones. Se dice que, después de cometer sus espantosos crímenes, regresaba al hotel cubierto de sangre y subía tranquilamente a su habitación sin que nadie se inmutara. El ambiente decadente del Cecil era el escondite perfecto para alguien como él. No mucho tiempo después, en la década de 1990, otro asesino en serie, Jack Unterweger, también eligió el Cecil como su morada durante una ola de asesinatos en Los Ángeles. Estos dos huéspedes macabros no hicieron sino reforzar la idea de que el hotel atraía, de alguna manera, la oscuridad. Entre los casos más enigmáticos está el de Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra. Aunque su muerte no ocurrió dentro del Hotel Cecil, algunos investigadores creen que ella estuvo en el hotel poco antes de su brutal asesinato, ocurrido en 1947. Este vínculo, aunque circunstancial, ayudó a cimentar la conexión del hotel con las tragedias más infames de la ciudad. Sin embargo, uno de los episodios más recientes y perturbadores que envolvieron al Hotel Cecil ocurrió en el año 2013 y sacudió al mundo entero. Elisa Lam, una joven estudiante canadiense, fue encontrada muerta dentro de uno de los tanques de agua situados en el techo del hotel tras haber desaparecido misteriosamente. El caso de Elisa Lam se volvió viral cuando la policía difundió el video de la última vez que fue vista con vida, una grabación del ascensor del hotel. En las imágenes se observa a Elisa comportándose de manera extraña, presionando múltiples botones, asomándose hacia el pasillo como si alguien la persiguiera y realizando movimientos erráticos con las manos, como si se comunicara con algo invisible. Las circunstancias de su muerte desconcertaron a los investigadores. Para acceder a los tanques de agua, Elisa habría tenido que subir a la azotea, atravesar una puerta de emergencia supuestamente cerrada y luego escalar a un tanque alto y cerrado, todo sin ser detectada. No había señales de violencia ni explicaciones claras. ¿Cómo llegó allí? ¿Estaba huyendo de algo o de alguien? Las teorías no tardaron en proliferar. Algunos sugirieron que Elisa sufría de episodios psicóticos, dado que padecía trastorno bipolar, aunque otros argumentaban que había demasiadas inconsistencias en el caso. Otros, más inclinados a lo paranormal, aseguraban que el Hotel Cecil había absorbido tanta energía negativa a lo largo de los años que se había convertido en un portal para entidades oscuras. Existen relatos de huéspedes que aseguraron haber sentido presencias invisibles en sus habitaciones, sombras que se movían en los rincones, voces que susurraban sus nombres mientras dormían, la sensación de ser observados constantemente. Algunos incluso dijeron haber visto figuras fantasmales vagando por los pasillos, especialmente en los pisos superiores, donde ocurrieron la mayoría de los suicidios. Otro fenómeno recurrente fue el mal funcionamiento de los ascensores. Visitantes contaban que las puertas se negaban a cerrarse, o que los botones no respondían, llevándolos a destinos que no habían solicitado. Otros afirmaban que el ascensor parecía detenerse en pisos vacíos, donde no había nadie esperando. El aura del Hotel Cecil fue tan potente que inspiró obras de ficción como la quinta temporada de la serie American Horror Story, titulada Hotel, donde los horrores sobrenaturales y humanos se mezclan en un establecimiento muy similar al Cecil. En 2014, ante la creciente notoriedad negativa, el hotel intentó un cambio de imagen y pasó a llamarse Stay on Main, buscando atraer a una clientela más joven y turística. Sin embargo, la mancha en su historia era demasiado profunda para ser eliminada con un simple cambio de nombre. En 2017, el edificio cerró temporalmente para ser renovado y transformado en una combinación de hotel boutique y apartamentos. A pesar de estos esfuerzos, el peso de las tragedias pasadas continúa gravitando sobre el lugar. Muchas personas creen que no importa cuánto cambien las paredes, ni cuántos muebles nuevos se instalen. Algo antiguo y oscuro permanece allí, latente, acechando entre los muros.
En la actualidad, los tours paranormales incluyen al Hotel Cecil como una de las paradas más codiciadas. Investigadores de lo oculto y entusiastas de los fenómenos sobrenaturales acuden con grabadoras, cámaras infrarrojas y detectores de actividad paranormal, esperando captar alguna evidencia de las presencias que, según ellos, jamás abandonaron el edificio. Historias de huéspedes despertando en medio de la noche para encontrar figuras borrosas al pie de sus camas o escuchar risas infantiles en corredores vacíos siguen alimentando la leyenda. Incluso hay reportes de apariciones de una mujer vestida de negro que deambula por el último piso, donde muchos de los suicidios más antiguos tuvieron lugar. Es posible que la combinación de dolor, tragedia y actos violentos haya impregnado el Hotel Cecil con una energía tan intensa que persista a través del tiempo? ¿O simplemente estamos ante un caso donde la sugestión y el poder de las historias macabras alimentan un miedo colectivo? Sea cual sea la verdad, el Hotel Cecil se ha ganado un lugar imborrable en la memoria de los misterios más aterradores del mundo moderno. Un edificio cuya elegancia envejecida apenas puede ocultar las cicatrices invisibles de casi un siglo de tragedias, secretos y sombras que, a pesar de todo, se niegan a desvanecerse. En el pequeño pueblo de Belmez de la Moraleda, enclavado en la provincia andaluza de Jaén, España, se originó uno de los fenómenos paranormales más enigmáticos del siglo XX. El caso conocido como Las Caras de Belmez. Un misterio que hasta hoy desconcierta a investigadores, escépticos y creyentes por igual, y que ha posicionado a esta localidad en el mapa mundial del misterio. Todo comenzó un día cualquiera del mes de agosto de 1971, en la humilde vivienda de María Gómez Cámara. Mientras realizaba sus tareas cotidianas en la cocina, María notó algo extraño en el suelo de cemento, una mancha difusa que poco a poco fue adquiriendo la forma de un rostro humano. En un primer momento la familia pensó que era simplemente una casualidad, un juego de sombras y humedad. Sin embargo, la figura fue definiéndose más y más, hasta mostrar detalles espeluznantes como ojos, nariz y una expresión que parecía entre dolorosa y melancólica. Alarmados por lo que veían, intentaron eliminarla. Fregaron el suelo con fuerza, aplicaron detergentes e incluso llegaron a raspar la superficie, pero el rostro persistía, como si se hubiera impregnado en la propia estructura del material. La noticia del extraño fenómeno se propagó rápidamente entre los vecinos. Pronto, curiosos comenzaron a acudir a la casa para ver la enigmática aparición. La presión social fue tal que, en un intento por recuperar la tranquilidad, la familia decidió levantar el piso y reemplazarlo. Pero aquí es donde el misterio se profundizó aún más. Apenas colocaron el nuevo cemento, comenzaron a aparecer nuevas caras, algunas más definidas y perturbadoras que la primera. María, una mujer sencilla y piadosa, aseguraba que ella no había provocado aquellos rostros y que, de hecho, su presencia la llenaba de angustia. No tardó en circular la teoría de que la casa había sido construida sobre antiguos terrenos de un cementerio o de un lugar de enterramientos medievales. Para muchos, esto explicaba la aparición de las caras. Eran manifestaciones de almas atrapadas, incapaces de descansar. La repercusión del fenómeno llegó hasta medios de comunicación nacionales e internacionales. Investigadores de lo paranormal, científicos, periodistas y escépticos acudieron a Belmez para estudiar el fenómeno. Algunos catalogaron las caras de Belmez como el fenómeno paranormal más importante del siglo XX. Los rostros no solo aparecían en el suelo, con el paso del tiempo surgieron también en las paredes, en los marcos de las puertas e incluso en la chimenea. Algunas de las caras parecían cambiar de expresión con el tiempo, como si fueran seres vivos atrapados entre dimensiones. Otros visitantes aseguraban que las figuras mutaban ante sus ojos, sonriendo o frunciendo el ceño en respuesta a las emociones presentes en la casa. Un aspecto especialmente perturbador era la sensación que muchos visitantes experimentaban al estar cerca de las caras. Algunos afirmaban sentir un peso en el pecho, mareos, e incluso la sensación de estar siendo observados intensamente. Había quienes oían susurros o voces débiles, sin una fuente clara. La investigación oficial no tardó en llegar.
Las autoridades locales, alarmadas por la creciente atención y el posible fraude, solicitaron estudios rigurosos. Un equipo de químicos analizó fragmentos del suelo sin hallar trazas de pintura o pigmentos conocidos. Se emplearon rayos ultravioleta, análisis de infrarrojos y estudios microscópicos, pero los resultados fueron inconclusos. No había pruebas contundentes que indicaran manipulación humana. A pesar de ello, los escépticos propusieron varias explicaciones. Algunos señalaron que podría tratarse de pareidolia, ese fenómeno psicológico por el cual el cerebro humano tiende a ver rostros en patrones aleatorios. Otros argumentaron que quizá María o alguien de su entorno había utilizado técnicas caseras para crear las imágenes, aunque nunca se demostró. En 1972, el Ayuntamiento de Belmez, buscando proteger y preservar el fenómeno, selló varias áreas de la casa, incluyendo algunas caras, bajo cristal. Esta decisión aumentó las sospechas de quienes creían en el fraude, mientras que para los creyentes era una manera de conservar un fenómeno genuino. Curiosamente, durante los momentos en que la familia atravesaba periodos de tensión emocional, como enfermedades o discusiones, las caras parecían hacerse más nítidas o nuevas figuras surgían. Algunos investigadores paranormales propusieron la teoría de que las caras eran una manifestación de teleplastia, la habilidad de proyectar imágenes en objetos físicos a través de la energía psíquica inconsciente. A lo largo de las décadas, surgieron diferentes generaciones de caras. Algunas parecían más antiguas, con rasgos toscos y desdibujados, mientras que otras tenían un realismo sorprendente, mostrando detalles como bigotes, arrugas o expresiones profundamente humanas. Uno de los rostros más famosos fue bautizado como la pava, una figura femenina de ojos grandes y labios finos que parecía observar melancólicamente a quien se le acercaba. Otro rostro conocido fue el niño, un semblante infantil de expresión triste que tocó profundamente el corazón de quienes lo contemplaban. Después del fallecimiento de María Gómez Camara en el año 2004, surgieron dudas sobre si el fenómeno continuaría. Y aunque algunos aseguran que nuevas caras siguieron apareciendo, la intensidad y la repercusión nunca alcanzaron el nivel de los primeros años. Sin embargo, el misterio no desapareció. En un intento de esclarecer el fenómeno, en el año 2007 se realizó un estudio detallado con modernas técnicas forenses y análisis químicos. Los resultados no pudieron confirmar fraude, pero tampoco probaron un origen sobrenatural, dejando el caso una vez más en el terreno de lo inexplicable. Hoy en día, la Casa de las Caras de Belmez es considerada un lugar de peregrinación para investigadores de lo paranormal y turistas curiosos. Existen tours guiados donde los visitantes pueden observar de cerca algunas de las figuras originales, todavía protegidas bajo capas de vidrio. El legado del misterio ha impregnado profundamente la cultura popular. Documentales, libros, podcasts y programas de televisión han analizado y debatido durante años el caso, elevándolo al estatus de mito contemporáneo. ¿Son las caras de Belmez un fraude meticulosamente elaborado, un fenómeno psíquico espontáneo o acaso verdaderas manifestaciones del más allá? ¿Es posible que el dolor, la muerte y la historia olvidada de generaciones pasadas hayan dejado su impronta indeleble en el suelo de una simple cocina andaluza? Los creyentes aseguran que la energía de las almas atrapadas sigue viva en esa casa, esperando ser escuchadas, mientras que los escépticos señalan que la necesidad humana de encontrar patrones y significados puede crear ilusiones convincentes. Pero lo cierto es que, más allá de explicaciones, las emociones que despiertan esas figuras siguen siendo profundamente reales. Y en el silencio de la vieja cocina de Belmez, bajo la atenta mirada de aquellos rostros inmóviles, uno no puede evitar preguntarse: ¿qué secretos susurran las piedras? ¿Qué historias olvidadas claman por salir a la luz? Así, entre la bruma de lo inexplicable y lo tangible, las caras de Belmez siguen desafiando el paso del tiempo, recordándonos que algunos misterios simplemente nacieron para no ser resueltos. 5 misterios que nos dejan con más preguntas que respuestas. 5 casos que desafían nuestra lógica y nos recuerdan que el mundo está lleno de secretos que aún no hemos desvelado. ¿Acaso existe una explicación racional para estos fenómenos? ¿O son pruebas irrefutables de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, operando en las sombras?
Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, estos casos seguirán alimentando nuestra imaginación, recordándonos que hay rincones en este planeta donde la realidad supera a la ficción. Y que, a veces, lo más aterrador es no obtener respuestas, sino enfrentarnos a la inmensidad de lo desconocido.